¿Cuántos de nosotros usaríamos una línea aérea desconocida, sabiendo que un alto porcentaje de sus aviones se caen? Conociendo esto, yo creo que me busco otro tipo de transporte. ¿Y usted qué haría? Pero cuando se trata de decisiones morales cotidianas, ¿cuántos prefieren correr el riesgo y quebrantar leyes espirituales, pensando, a mí nunca me pasará nada malo? Esto es especialmente verdad cuando se trata del comportamiento moral sexual. Lo que una vez era un comportamiento reservado solamente para la unión matrimonial, ha sido redefinido por la sociedad moderna como algo recreativo, para compartir cuando sea con el que a uno se le ocurra. Pero esta redefinición no ha llegado sin consecuencias desastrosas. Las enfermedades de transmisión sexual infectan a millones cada año, porque la gente prefiere correr riesgos sin importar lo que demuestran las estadísticas. La transmisión de enfermedades sexuales es tan alta que el Centro Americano de Control de Enfermedades alienta a todos los niños de 11 y 12 años a ser vacunados contra el virus del papiloma humano, y se estima que la mayoría de la gente sexualmente activa contraerán una o varias de las más de 30 cepas de VPH en el curso de su vida. Pero el VPH es solo una enfermedad sexual. Existen muchas más. Algunas, como el SIDA, son mortales. Otras tienen otras consecuencias, como el dolor y la infertilidad. Aunque para aquellos que son mutuamente monógamos en un matrimonio bíblicamente definido, no existe necesidad de preocupación. Considerando que existen tantos peligros acechando, y que existe un modo simple de evitarlos, uno pensaría que los seres inteligentes harían decisiones más inteligentes. Pero no es así. ¿Por qué tomamos decisiones altamente riesgosas quebrantando leyes morales invisibles, arriesgando la vida, la salud y la fortuna? ¿Qué pasa en una sociedad donde cada individuo decide por su cuenta lo que está bien o lo que está mal? ¿Está sufriendo esta sociedad un colapso moral? Acompáñenos. El siglo pasado ha visto dramáticos cambios en el comportamiento moral, especialmente en Norteamérica y en Europa. La mayoría de la gente en Norteamérica y en Europa tenía cierta conciencia de Dios al principio del siglo XX. Cristianos y judíos en cierto grado respetaban la Biblia, especialmente los 10 mandamientos como guía para el comportamiento. Aunque ser más allegados a Dios no eliminaba el mal comportamiento, servía para templar las decisiones que hacía la gente. Pero durante la segunda mitad del siglo XX, la creencia en Dios y la moralidad en el Occidente se deterioraron rápidamente. La gente comenzó a creer que los humanos podían decidir lo que estaba bien sin Dios. Esa idea de que los humanos pueden ser autogobernados se comenzó a infiltrar en el sistema educativo y judicial globalmente. Aunque la naturaleza humana nos dice que la gente hará lo que quiere, sin considerar los principios morales, si creen que pueden salirse con la suya. El mundo moderno se enorgullece de los avances científicos. Enviamos hombres al espacio y los retornamos sin inconvenientes. Creamos computadoras, celulares, aviones, lujosos cruceros que atraviesan los mares, y cientos de otras invenciones que funcionan con las leyes físicas. Así como las leyes físicas invisibles que gobiernan el universo no pueden ser ignoradas sin consecuencias desastrosas, los códigos morales de conducta de Dios no pueden ser ignorados sin dolorosas consecuencias desastrosas. Es por eso que continuamos con enfermedades venéreas, divorcios y angustias de a montones. Existió un tiempo cuando la mayoría de la gente pensaba que el adulterio estaba mal. No era que todos fueran fieles a sus esposas, pero al menos existía la creencia entre la gente de que esa conducta era una violación de una promesa sagrada. La gente entendía que si la confianza entre los esposos se quebrantaba, una gran angustia los seguiría.
El adulterio era y todavía es una de las mayores causas de divorcio y de familias divididas. Quizás será por eso que uno de los 10 mandamientos es: no cometerás adulterio. Este mandamiento nos fue dado por un Dios amoroso para proteger a los seres humanos de tener que experimentar traición en la relación más íntima entre los seres humanos. Cualquiera que haya pasado por esto sabe a lo que me estoy refiriendo. El sexo fuera del matrimonio conlleva una multitud de problemas. El embarazo prematrimonial, una gran lista de enfermedades de transmisión sexual, la pobreza y el dolor de la traición y la separación. Aunque parece que la mayoría hoy en día están dispuestos a tomar este riesgo, a pesar del hecho de que conllevará serias consecuencias. Pero el sexo sin matrimonio entre un hombre y una mujer es solo el comienzo de nuestros delirios posmodernos. El matrimonio entre 2 hombres o 2 mujeres es ahora la última moda en el mundo occidental, y cualquiera que hable en contra de estas uniones es considerado un odioso y culpable del mayor pecado de los pecados posmodernos, ser sentencioso. Pero ¿cuáles son los hechos? Es demostrar amor el celebrar y promover comportamientos que solo traen dolor y sufrimiento. Es una unión legal entre 2 hombres o 2 mujeres, lo mismo que el matrimonio definido bíblicamente entre un hombre y una mujer. ¿Qué dicen los hechos? Permitamos que 2 de los más prominentes activistas homosexuales, que fueron sin dudas los que más hicieron para vender la agenda homosexual a los americanos y al mundo, respondan a esta pregunta. Marshall Kirk y Hunter Mudson escribieron Tras la fiesta. El subtítulo resume el propósito de este libro: Cómo América conquistará su miedo y odio hacia los gays en los 90s. Ellos explican bajo el subtítulo: Solo los hechos, madame. Consideraciones fisiopsicológicas. Las relaciones entre los hombres gay generalmente no duran mucho tiempo. Aunque la mayoría de los hombres gay están genuinamente preocupados con la necesidad de encontrar un amante. En otras palabras, todos buscan, pero nadie encuentra. ¿Cómo contabilizar esta paradoja? Parte de esto es causa de las características de la fisiología y la psicología del hombre, lo cual hace el emparejamiento sexual y romántico de un hombre con otro intrínsecamente menos estable que un emparejamiento de un hombre con una mujer. Perdón si la verdad duele. Continúan explicando: como puede ver, el hombre gay tiene el peor de los 2 mundos. Se ven uno a otro como un potencial competidor y como un simple objeto sexual. Que las amistades gay tiendan a ser incluso más superficiales que las heterosexuales no es una gran sorpresa. No somos grandes creyentes en la eficacia de la sensibilización contra tales problemas inherentes tan profundamente arraigados, pero pareciera que si se encontrara alguna ayuda para este problema, tendría que incluir dirigir al hombre gay, de algún modo, a verse uno a otro como seres humanos. Francamente, no somos tan optimistas. Hoy en día la Biblia no recibe demasiado respeto por la mayoría, pero su instrucción de que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer es sorprendentemente corroborado por Madsen y Kirk. Contrariamente a lo que se piensa, los requisitos bíblicos fueron dados por amor. Alentar a la gente a que continúen en un estilo de vida que los deje físicamente perjudicados y emotivamente vacíos no es obviamente la clase de amor que Dios quiere demostrar con sus leyes. Queda en claro al leer reflexivamente Tras la fiesta que el estilo de vida homosexual no es muy alegre. Notemos esta alegación en la página 325. Desagradable o lo que sea, la vida y sus necesidades continúan, y entre esas necesidades está la necesidad del contacto humano y el deseo de un amante. Así muchos aparentes devotos del sexo impersonal no son tal cosa. Por el contrario, son solo víctimas del estilo de vida gay, que simplemente no funciona. Debería agregarse que el sexo impersonal fuera del matrimonio entre heterosexuales también deja a sus víctimas físicamente perjudicadas y emotivamente vacías. El hecho es que la instrucción encontrada en el libro conocido como Biblia nos salva de una multitud de errores que traen consigo el sufrimiento humano. Pero hay otros hechos sorprendentes abordados por Madsen y Kirk. Y recordemos que estos hombres quisieron vendernos a nosotros que aceptemos
Así es, que celebremos la homosexualidad. Al discutir la infidelidad, comienzan con el hecho de que existe en abundancia, pero que es un problema avasallador para los homosexuales. Si, como lo demuestran las estadísticas, al menos 2/3 de los hombres casados han sido en algún momento infieles a sus esposas, entonces, por seguro, la tasa de infidelidad de los hombres gay casados, dándoles suficiente tiempo, se acercaría al 100%. Esta es una admisión remarcable. Y la traición resulta en dolor, sea gay o no lo sea. Madsen y Kirk continúan diciendo: además, la comunidad gay nunca ha tenido ninguna tradición de fidelidad. En nuestra experiencia, la infidelidad entre los hombres gay amantes a menudo inicia el principio del fin. Muchos amantes gay, aceptando lo inevitable, acuerdan tener una relación abierta. Es en realidad nuestra impresión que cuando las relaciones gay duran algo, es en una forma diluida, como resultado de tal acuerdo, aunque generalmente no tan descaradamente, pero generalmente no duran, y eventualmente uno de los dos partícipes encara hacia la puerta. Suficiente con el mito del feliz matrimonio homosexual. Los hechos demuestran lo contrario, como hemos visto, y no viene de los opositores al movimiento homosexual, sino de dos de los más prominentes activistas homosexuales que quisieron venderle a usted cómo debería pensar acerca de este tema. Justo cuando las fuerzas antibíblicas completaron su conquista del mundo occidental respecto al matrimonio homosexual y lesbiano, comenzaron a luchar por otro derecho. Examinaremos los hechos respecto al movimiento transexual en un momento, pero quisiera darle oportunidad de requerir el folleto gratuito que explica hacia dónde se dirige el mundo. Armagedón y después. No tiene costo alguno y su nombre no será entregado a terceros. Es simplemente suyo gratuitamente. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Luego de la aceptación legal y la celebración mediática del matrimonio lesbiano y homosexual, nos es dicho que no solo debemos aceptar, sino complacer a los transexuales. Bruce Jenner, que ganó la medalla de oro en la Olimpiada de 1976 como varón, ahora nos es dicho que debemos llamarlo con un nombre de mujer. Solo el sugerir hoy en día que pueda haber algo anormal acerca de esta noción es suficiente para que los medios y las cobardes corporaciones se enfurezcan. Cualquiera que cuestione esta premisa debe ser llamado odioso. Esto fue vendido a los jóvenes y a adultos que deberían ser más conscientes. Pero medio siglo de gente con temor de ser sentenciosos y la presión de aceptar como normal el estilo de vida alternativo, junto con el declive de la creencia en Dios, han provocado estragos en nuestra cultura, donde todo vale, con excepción de la verdad. Pero ¿qué nos dicen los hechos? Uno de los psiquiatras más respetados de América es el Dr. Paul McHugh, quien es un distinguido profesor universitario en la Escuela de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins. Él escribió en el Wall Street Journal: aunque los legisladores y la prensa no estén favoreciendo ni al público ni a los transgénero, al tratar a su confusión como un derecho que hay que defender, en vez de un desorden mental, que merece entendimiento, tratamiento y prevención. Este intenso sentimiento de ser transgénero constituye un desorden mental en dos respectos. El primero es que la idea de la desalineación del sexo es simplemente errónea y no corresponde con la realidad física. El segundo es que puede llevar a un nefasto resultado psicológico.
Uno no puede dar por hecho la valentía que tuvo que tener el Dr. McHugh para escribir estas palabras y para que el Wall Street Journal las publicara. Pero este hombre sabe de lo que está hablando. El artículo continúa diciendo: la persona transgénero sufre un desorden de suposición, como aquellos otros desórdenes conocidos por los psiquiatras. Con la persona transgénero, el desorden de suposición es que el individuo difiere de lo que le ha sido dado por naturaleza, ya sea lo masculino o lo femenino. Otras clases de desórdenes de suposición son aquellos que sufren de anorexia y bulimia nervosa, donde la suposición que se aparta de la realidad física es la creencia de una persona peligrosamente delgada de que tiene sobrepeso. Ciertamente todos estaríamos de acuerdo que sería irresponsable alentar a alguien que está sufriendo de anorexia que continúe en una dieta para perder peso. Eso sería inimaginable. El anoréxico se ve a sí mismo irrealmente, no basado en hechos ni basado en la realidad. Y no hay diferencia con el transgénero, no de acuerdo a esta eminencia de la psiquiatría. Y no es el único. Otros altamente respetados psiquiatras y terapeutas también han hablado al respecto. Los individuos con un desorden de suposición, de acuerdo a un gran número de profesionales, la mejor manera de ayudarlos es a través de consultas para que regresen a la realidad. Es significativo saber que en los años 60, Johns Hopkins fue el primer centro de asistencia médica que llevó a cabo cirugías de reasignamiento de sexo. Aunque detuvieron este procedimiento en la década subsiguiente, después de un estudio que mostró que estos individuos no quedaban mejor que los que no se hacían la cirugía. Citando al Dr. McHugh nuevamente, ahora parece ser que nuestra antigua decisión fue inteligente. Un estudio en el 2011 en el Instituto Karolinska en Suecia produjo los resultados más iluminantes respecto a los transexuales, una evidencia que debería poner en pausa a los defensores. El estudio de largo término de hasta 30 años investigó a 324 personas que tuvieron cirugías de reasignamiento de sexo. El estudio reveló que a partir de los 10 años después de la cirugía, la persona transexual comienza a experimentar dificultades mentales en incremento. Lo más escalofriante es que la muerte por suicidio se elevó más de 20 veces por encima de la población comparable no transexual. Uno debe preguntarse, ¿es amoroso alentar a las personas que tienen un problema psicológico a que continúen en el mismo? ¿O no es que el mismo amor nos requiere que digamos la verdad? Estudios en la Universidad de Vanderbilt y la Clínica Portland en Londres mostraron que del 70 al 80% de los niños que están confundidos acerca de su género pierden ese sentimiento con el tiempo. Pero a los padres se los alienta a que tomen decisiones peligrosas para sus hijos a una edad temprana, contrarias a la naturaleza. Hay padres que crían a sus hijos como hijas y a sus hijas como hijos. Otros padres engañados intentan criar a sus hijos género neutrales. Y lamentable y escalofriantemente, la docencia, los políticos, la prensa y las grandes corporaciones o están de acuerdo con esta ridiculez o la promueven. Muchos hoy en día consideran a la Biblia como anticuada y llena de mitos, pero la mayoría de los que opinan esto nunca la estudiaron. El resultado es que muchos tienen fuertes opiniones de lo que no conocen o conocen poco. Ya sea que usted crea en la Biblia o no, notemos lo que realmente dice. De acuerdo a los primeros capítulos, nos informa que la vida humana comenzó con un hombre y una mujer. A Adán y a Eva les fue dado que eligieran. Podían creer en que Dios determinara lo que está bien y lo que está mal, o creer en sí mismos y en sus 5 sentidos. Eligieron rechazar a Dios y creer en sí mismos. La Biblia no es turbia cuando se refiere a las relaciones. Dice que Dios es el que nos creó como seres sexuales. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. De acuerdo a estas pocas palabras, el hombre es más que simplemente un animal. Fue hecho a imagen de aquel quien lo creó. Además, el ser humano fue hecho de 2 géneros, femenino y masculino. Esto es algo que debe ser obvio para todos nosotros. Pero como estamos viendo, aparentemente no es así. Los jóvenes están siendo endoctrinados de otro modo.
y muchos de sus padres lo aceptan como si fuera verdad. La situación se está poniendo cada vez más ridícula. La gente con cordura siente que algo anda terriblemente mal en este mundo y que está siguiendo una muy mala dirección. Y tienen razón. Estamos yendo por un camino extremadamente malo. ¿Qué hay detrás de este cambio cultural y hacia dónde se dirige? Responderé a esta pregunta en el último segmento del programa. Pero antes de hacerlo, quiero darle otra oportunidad de ordenar el folleto gratuito Armagedón y después. Lo único que debe hacer es contactarse con nosotros y ordenar su copia gratis de Armagedón y después. También puede ordenarlo en el sitio web elmundodemañana.org y también puede encontrarnos en Facebook. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Las personas con cordura sienten que algo anda mal, pero se sienten perdidas y no saben qué hacer. Se preguntan por qué los comportamientos que antes eran corruptos, de repente, en una generación, son aceptados al por mayor. A causa de la intimidación de la prensa, escuelas y corporaciones y de sus prójimos, se preguntan si son los únicos que quedan con algún sentido común. No es que odien, simplemente no están de acuerdo. Se preguntan por qué alentar comportamientos dañinos ha pasado a ser normal y el advertir con amor que son dañinos ha pasado a ser hablar con odio. ¿Por qué acontece esto? ¿Y hacia dónde se dirige? Poca gente ha leído algo de la Biblia, y menos gente la ha leído por completo. Por lo tanto, sería una gran sorpresa para el no informado que las condiciones que vemos en el mundo presente fueron predichas hace 2000 años atrás. La Biblia predice que el hombre llegará a un punto cuando nuestro Creador deberá intervenir y detener este experimento, donde el hombre y la mujer hacen lo que se les ocurre y definen por sí mismos qué está bien y qué está mal. Para decirlo en otros términos, la completa rebelión y rechazo hacia Dios nos llevará a la total destrucción si es que Dios no interviene, de toda vida inteligente en este planeta. Lo vemos en Mateo capítulo 24, versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Esto es lo que dice en el contexto de lo que es llamado el fin de esta era, como lo vemos en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del final de esta época? Hay numerosas referencias encontradas en la Biblia, registradas en distintos momentos por distintos profetas de este dramático tiempo futuro. Hace unos 2500 años atrás, el profeta Daniel se refirió a este momento con estas palabras: Y tú, Daniel, guarda en secreto las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. ¿Puede encontrar usted alguna descripción más exacta de nuestro tiempo, donde vemos una gran explosión de conocimiento y gente viajando de tal modo que supera todo tiempo precedente? Viajamos en trenes de alta velocidad, aviones de propulsión a chorro, y toda clase de automóviles en números que son incontables. Algunos automóviles hoy en día se manejan por sí mismos. Nunca ha habido un tiempo siquiera cercano a lo que vemos hoy en transportación y conocimiento. ¿Quién puede negar que nuestra era calce perfectamente con esta descripción? Pero hay mucho más que nos es dicho de este mundo y lo que se nos aproxima. El profeta Jeremías habla de este tiempo como un tiempo de crisis de liderazgo.
habla de un tiempo cuando la tierra estará llena de adulterio, mentira e inmoralidad sexual. Luego hace una estremecedora declaración en Jeremías 23, versículo 20. Al final de los días lo entenderán claramente. Nos es dicho en Lucas 17, versículo 26, de una condición moral que acompañará estos últimos tiempos problemáticos. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo eran esos días? ¿Nos sorprendería si ese tiempo fuera como nuestro mundo de ahora? Nos es dicho en el libro de Génesis que la destrucción llegó al mundo de los días de Noé porque, como dice en el capítulo 6, versículo 5, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. La Biblia además compara el fin de la era a otra forma o tiempo en Lucas 17, versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Para la gente de aquel tiempo, todo parecía funcionar normalmente, pero no había nada de normal en la forma en que vivían. Sodoma era conocida por su grosera perversión sexual. El término sodomizar viene de los pasajes bíblicos de la ciudad de Sodoma y del tipo de práctica que se realizaba ahí. Si usted siente que algo está yendo terriblemente mal en nuestro mundo, está absolutamente acertado. Una gran tribulación se acerca muy pronto a esta tierra. Hemos decidido continuar el experimento de rechazar a Dios y decidir por nuestra cuenta el bien y el mal. Y en gran parte parece que hemos elegido el mal por sobre el bien en la mayoría de los casos. No, colega, no puedo. Depredador no mata depredador. Pase, jefe. Respete. Increíble. Este era un loro que estaba parado en la copa de un árbol. Y al frente vivía un apóstol de la prosperidad. Y el lorito donde lo veía, ¡brrr, ladrón! ¡Brrr, choro! ¡Ratero! ¡Brrr, ladrón! Gritaba el loro. Tremendo escándalo que armaba el loro cada que veía al predicador. Y ese apóstol de la prosperidad ya no daba del fastidio y la rabia estaba ya caliente. Y el apostolín un día va y golpea la puerta de calle de la casa de enfrente y sale la señora. Pastor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo que pastor? A mí me trata con más respeto. Yo soy apóstol y profeta. Sí, ay, perdón, disculpe. Digo, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué lo puedo servir? Mire, señora, le dice, ya estoy bastante cansado. Todos los días, cada vez que yo salgo a la calle, ese loro que usted tiene ahí arriba me empieza a insultar, me trata de ratero, de ladrón, de choro, me dice botija, chopir, peterete. Si usted no hace algo con su loro, yo lo voy a matar o lo voy a convertir en sapo. Haga algo. Bueno, al día siguiente el apostolín colorado salió a atracar, mejor dicho a predicar. Salió a la atracadera y silencio. Llega al mediodía, silencio. En la tarde, silencio. Así pasaron los 2, 3 días, 4 días, silencio. Y el apostolín dijo, ¿qué habrá pasado con el loro? Se ha debido morir. Cuando el apostolín colorado no contaban con su astucia, fue a buscar en la casa del frente cuando lo vio el loro ahí arriba otra vez. Pero tenía el pico vendado y amarrado con alambre y cinta aislante. Lorito estaba, no podía ni hablar. Pero el lorito en una de esas como que miró para abajo y lo vio al apóstol y le hizo esto. Terrible loro. Hasta los loros se dan cuenta que estos tipos son rateros y vos les regalás la plata. Esto es lo que está pasando. Vuelvo y le digo lo que le estoy hablando. Surge con fuerza un nuevo movimiento, manejado desde las mismas sombras del infierno. El movimiento apostólico, profético, ministerio quíntuple. Y los pastores humildes ya no quieren ser llamados pastor, no, se sienten afrentados, ofendidos cuando alguien les dice pastor. A mí no me van a tratar de pastor, yo soy apóstol. Increíble. Cuando el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. El mismo Salmo 23, el Señor es mi pastor.
No, y ellos dicen, no, es que ser apóstol es ser más que pastor. O sea que estos tipos quieren ser más que el mismo Jesús. Increíble. Y surgen con la marihuanada de que son profetas. Profetas. A mí me aterra cuando alguien me dice, yo soy profeta. Yo me les escapo, hermano, marihuaneros. El otro día yo me acuerdo, estuve sentado en un aeropuerto en Bogotá, esperando mi vuelo para Ciudad de México. Yo estaba sentado leyendo la Biblia ahí, en la sala de espera del aeropuerto. Cuando veo que alguien viene, se sienta ahí un señor grandote, gordo ahí. ¡Pum! Me hizo saltar hasta de la silla ahí. Me hizo ver 3 veces la letra. Y de pronto él saca su Biblia y empieza a leer y me saca charla. Me dice, ¿cómo le va? ¿Usted es evangélico? Me dice. Soy testigo de Jehová. Sí, claro, le digo. ¿Cómo le va? Me dice, mucho gusto, yo soy el apóstol. No me acuerdo si me dijo Saqueo Iglesias, Zacarías Plata, una cosa. Saqueo Iglesias, creo que me dijo. Me dijo, yo soy el apóstol, no sé qué me dijo, me dio el nombre, pues me dijo, yo soy apóstol, me dijo. Ah, tú eres apóstol, le digo, sí. Mucho gusto, le digo, yo soy el rey David. ¿Cómo va? ¿Qué quiere que le diga, padre? ¿Qué quiere que le diga? Si ese va se cree apóstol, yo soy el rey David, pues. ¿Qué quiere que me va a venir a impresionar con su título? Por favor. En el cielo nadie se va a llamar apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista. En el cielo seremos reyes y sacerdotes. Punto, mi amigo. Pero mire la soberbia, la petulancia, la arrogancia, el síndrome de Satanás. Como dijo el predicador amigo mío Josué Irión. El síndrome del diablo. Querer ser más que los demás. Y yo creo personalmente que Satanás, los homosexuales y estos tienen el mismo problema. Problemas de identidad. El diablo es gay. Increíble, hermano. Mire, los gays, ¿cuál es su problema de los homosexuales? El hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre. ¿Cierto? Problema de identidad. ¿Qué problema tuvo el diablo? Quiso ser Dios. Quiso ser Dios. Problema de identidad. ¿Qué problema tienen estos predicadores? Quieren ser apóstoles. Así de simple, tienen problemas de identidad. Los tres necesitan el mismo manicomio. Como el otro día en una entrevista ahí en la televisión ecuatoriana, hace poco. Me ponen a debatir ahí con el líder del movimiento homosexual ahí en el Ecuador la otra vez. Y el homosexual ahí empezó ahí con sus, ya me entiendes, se les quebra la mano, pues. Y empieza a hablar ahí el homosexual, a decir de que, ¿qué fue lo que dijo? Ahorita voy a acordarme. Cuando dijo, yo soy un hombre metido en el cuerpo de una mujer, me dijo. Oye, ¿cómo así no naciste? Le digo. ¿Cómo así que no has nacido? Le digo. ¿Por qué me dices eso? Claro, porque el único que puede decir que es hombre metido en cuerpo de mujer es el feto que no nació. Ese sí es hombre metido en cuerpo de mujer, ¿o no? ¿O no es así? Todo varón en el vientre de su madre es un hombre metido en el cuerpo de una mujer. Ese sí tiene todo el derecho de decir la frase. Y me dice, usted es un homófobo, me dice. ¿Homófobo? ¿Me está acusando de homofobia? Sí, me dice. Le digo, a ver, primerito le digo, a ver. Primero vamos a explicar qué es homofobia, le digo. Homo significa hombre. Fobia, animadversión, rechazo. Cuando tú sales de la ducha completamente desnudo y te paras frente al espejo, genitales de hombre o de mujer, ¿qué cosa ves en ti? De hombre, listo. ¿Y te estás de acuerdo con eso? ¿Verdad que no? No. Entonces los homofóbicos somos, pues, hermano. Sencillo, ¿cómo viene a acusar a mí de lo que haces tú? Es sinvergüenza, me culpa a mí de lo que está haciendo él. Oye, bien cara dura. Homofóbico es el homosexual, porque tiene fobia de ser hombre, no quiere ser hombre, no se acepta como hombre. ¿Cómo así nos vienen a acusar a los evangélicos de homofóbicos cuando los homofóbicos son ellos? Terribles son esos males. No saben ni lo que hablan. Terrible, ¿no? El diablo debe ser gay. La cosa es de que, escúcheme, mire, este movimiento apostólico profético toma fuerza. Y estos apóstoles empiezan a comprar y a seducir a pastores de aquí y de acá. Los que no cayeron en el G12 cayeron en el movimiento apostólico. Increíble. Los que no se metieron al G12, igualito terminaron unidos al movimiento de estos apóstoles. ¿Qué está haciendo ahora Guillermo Maldonado en Miami? Esto me contaba el otro día un pastor que me llamó de Miami. Dios mediante voy a estar predicando en el mes de agosto allá en Estados Unidos nuevamente en Miami.
Y me decía, mira hermano, aquí en Miami es tan diabólico lo que está haciendo Maldonado, que llaman por teléfonos a los pastores de las iglesias pequeñas y dicen, pastor, ¿cómo le va? Bien, pastor, le dice, ¿qué problemas tiene usted en el ministerio? Comúnmente le hacen una especie de encuesta. El pastor dice, bueno, nuestro principal problema es de que a veces no nos alcanza el dinero para pagar la renta. ¿Y sabe qué hace Maldonado? Yo le pago la renta. Le llega la mensualidad acabadita, y buena mensualidad. La condición es de que someta a la iglesia a la red apostólica. Increíble. Compran la porqueriza completa, el puerquero y los chanchos adentro. Increíble, hermano. Y eso yo lo vi, la primera vez que yo vi una cosa así fue en Colombia, con Eduardo Cañas Estrada, que agarró y se compró una iglesia evangélica, pagó y se agarró a todos. Nadie dijo qué pasó. De la noche a la mañana el pastor renuncia en esa congregación en Bogotá y dice, bueno hermanos, por distintas razones personales yo renuncio al pastorado de esta congregación. A partir de la próxima semana el apóstol fulano de tal va a venir a predicar a la congregación. Lo que nunca supieron es que los vendieron. El pastor vendió la iglesia, le entregó el dinero del apostolín a este y se fue con la plata. Y el apostolín terminó como dueño de esa congregación. Se están comprando las iglesias pequeñas. Se las están comprando. Como dice la palabra de Dios, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Literal lo que dice el apóstol Pedro, mercadería. Ahora la pregunta es, ¿por qué todo el mundo quiere ser apóstol? Porque es un buen negocio, pues tío. Perdón, suegras, no tía, suegras. Es un buen negocio. Claro, porque si yo soy apóstol y tengo 50 iglesias a mi mando, ¿a quién le van a entregar el diezmo de los diezmos esos pastores? Al apostolín. Es un buen negocio, hermano. Cuantas más iglesias tiene, más plata recibe. Es como tener más sucursales de la empresa. Por eso es de que se meten de apóstoles, porque es rentable, compadre, es un negocio. Y ellos dicen, sucesión apostólica. ¿Quién te nombró apóstol a vos? Ronnie Chávez. ¿Quién te nombró apóstol a ti? Samuel Arboleda. ¿Quién te nombró apóstol a ti? Marcelino Salazar. ¿Y de dónde lo nombraron apóstol a ese? No sé, otro lo nombró a él. ¿Acaso no es lo mismo que predica el Vaticano? ¿Acaso no es lo mismo que predica el Vaticano? ¿Cómo se llama el líder de la Iglesia Católica? ¿Acaso no es Papa y Apóstol? Iglesia Católica Apostólica y Romana. Ahora, escúcheme bien. Yo le pregunto, ¿el Papa es un apóstol de Dios, sí o no? A ver, dígame, ¿el Papa es un apóstol de Dios o no? ¿Por qué no lo es? Tiene que haber una razón. ¿Por qué no lo es? Porque nunca fue parte de los 12, pues hermano. Judas tiene más derecho que él, porque por lo menos fue nombrado. ¿O no? Como una vez a mí, uno de estos ex amigos míos, pastor, se pegó el marihuanazo y se declaró apóstol. Y yo no sabía que se había vuelto apóstol. Yo fui de visita a su iglesia porque estaba pasando por ahí. Era en Villavicencio, en el Meta, en Colombia, y yo solamente quise pasar a saludar porque estaba pasando por la puerta de su iglesia después de 3 años. Y dije, aquí debe ser la iglesia de mi amigo, lo voy a entrar a saludar. Y yo no sabía que el man se había fumado la marihuana y era apóstol. Y tenía sus 12 ahí, las dos cosas, apóstol y G12, todo tenía incluido, el combo completo. O sea, el diablo reinando. Entonces yo entro y me dice, hola, qué bien que vienes, David, qué gusto de tenerte nuevamente por acá, hermano. Acompáñame, me dice, acompáñame un ratito, voy a entrar a una reunión de unos 5 minutos y luego charlamos. Y yo lo acompaño y se sienta ahí y me dice, te presento, estos son mis 12, me dice. Y yo le digo, ¿cuál es tu Judas? ¿Cuál es tu Judas, compadre? Porque si tienes tus 12, tienes que tener tu Pedro y tu Judas. Terribles son estos manes, más peligrosos que una sopa de clavos. Escucha, entonces mira, ¿qué hicieron? En la Iglesia Católica Romana dicen que el Papa romano justifica su apostolado diciendo que Pedro le dejó a él, ¿o no? Y mire, literal, mire, es increíble, hacen lo mismo que la Baticueva. El Papa romano justifica su apostolado, por eso se llama Iglesia Católica Apostólica. Dice que es Papa porque está en sucesión a Pedro. ¿Y cómo puede probar eso? Puede probar. ¿Pedro acaso dejó como apóstol a alguien en su lugar? Mentira. Eso se llama la doctrina de la sucesión apostólica.
Dicen que Pedro le dejó en sucesión apostólica al líder romano el papado y el apostolado. Eso es una mentira. El Apocalipsis 21:14 dice que la Nueva Jerusalén tiene 12 muros, 12 cimientos, perdón. Y en los 12 cimientos escritos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora hay más de 50,000 apóstoles. ¿Dónde van a entrar? En el cielo no los reconocen como apóstoles. ¿Por qué los vamos a reconocer aquí? La Biblia dice, no me estoy inventando yo, que en la Nueva Jerusalén hay 12 cimientos y en los 12 cimientos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y en lugar de Judas está Pablo. Date cuenta, viejo. Pedro nunca le dejó el apostolado al Papa Romano. Eso empezó con una mentira. El Papa no es ningún apóstol. Es un falso apóstol. Y están en el mismo cuento estos apóstoles de la prosperidad. Porque uno nombra apóstol a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. Ahora, eso de la sucesión apostólica, ¿tiene un modelo bíblico? No. Pablo nunca nombró apóstol a Timoteo. ¿Por qué no lo hizo? Pudo haber nombrado a Tito, a Filemón, a Onésimo. ¿Por qué no lo hizo? Porque no les ha dado a él nombrar apóstoles. A los apóstoles solo los puede nombrar Jesucristo. Y los apóstoles fueron nombrados al igual que los profetas para cumplir un ciclo. Los profetas vinieron para escribir el Antiguo Testamento y los apóstoles para escribir el Nuevo. Escrito el Antiguo y el Nuevo ya no hacen falta. Por eso dice Efesios 2:20, puesto el fundamento de la fe sobre apóstoles y profetas. Hola hermano perro, ¿cómo más? Hermano, por lo menos ese bien escucha la sana doctrina, pues, hermano. Más bien que no está en una iglesia apóstata, perrito, porque si te vas donde Santana te van a despulgar. Te van a sacar hasta el cuero, hermano perro. Mejor quédate sentado, aquí estás a salvo. Pobrecito, una vez yo me acuerdo ahí, una vez yo estaba en Chile, en una iglesia, y en medio del culto igual vino el perro y se subió al altar. Ese pobre perro no tenía ni pelos. Le dije, seguro tu patrón es un pastor de la prosperidad. Dicho y hecho. Terrible. Dice que el patrón de ese perrito era el dueño de una iglesia de la prosperidad. Claro, ni al perro le perdonó las pulgas. Esta oveja que viene paz, despellejado. Ahora escúcheme. Mire cómo son las cosas. Ahora todo el mundo es profeta. Qué curioso. Pero Jesús dijo, la ley y los profetas son hasta Juan. Jesucristo lo dijo. No hay más grande profeta entre los hijos de los hombres que Juan el Bautista, lo dijo Jesús. Ahora la pregunta es, si Jesucristo en persona dijo que no hay profetas, que todos los profetas, que la ley y los profetas llegan hasta Juan el Bautista, ¿de dónde salen estos sarnosos? Dígame, ¿de dónde salen? Con el despido del perro, respeto al perro. Sarnita debe tener ese. Escuche, viejo, ¿cómo puede ser posible? Jesucristo dice la ley y los profetas llegan hasta Juan y sin embargo siguen habiendo profetas hoy. ¿Cómo es eso? Son falsos profetas. No existen profetas hoy porque ya la revelación fue dada, fue escrita. Juan el Bautista, ¿por qué fue un profeta diferente? Porque era sacerdote levita al ser hijo de Zacarías, el sumo sacerdote. Y segundo, tenía el llamado como profeta de preparar el camino al Señor. ¿O no? Como profeta, presentó al Mesías. ¡Qué gran honor! Ni siquiera Moisés tuvo ese honor. Ni siquiera David, el rey. Mucho menos Isaías o Jeremías. Pero viene Juan el Bautista y Jesús dice, no hay otro hombre como él. No hay profeta más grande que Juan. Con todo, dice, es el más pequeño en el reino de Dios. Juan el Bautista. Escuche, el más grande profeta fue Juan el Bautista. Profeta. Y dice que todos los profetas acaban en él. Porque él hace la transición. Porque fue el último profeta, presenta al Mesías y el Mesías presenta a los apóstoles. Muere el último de los apóstoles y se acabó, compadre. Porque ellos vinieron para escribir la Biblia. Escrita la Biblia, ¿ya para qué quieren apóstol? ¿Ya para qué quieren profeta? ¿Qué más van a profetizar si ya está todo profetizado? En la religión musulmana se enseña que el último gran profeta es Mahoma. Mahoma es el último gran profeta del Islam.
Pero ¿qué pasaría si un marihuano se declara profeta en la religión musulmana? ¿Sabe qué hacen? Lo queman vivo ese rato. ¿Y sabe por qué? Por al declararse profeta se está igualando a Mahoma, igualándose a Mahoma. Y eso no lo admiten ellos. Qué curioso. Una religión falsa defiende más a su profetucho falso que nosotros a nuestro verdadero Mesías. Increíble. Nosotros aquí tenemos que aguantar que cualquiera venga a sonarnos los mocos y a decirnos que es profeta y nosotros a tragarnos el cuento. ¡Qué barbaridad! ¡Qué terribles son! Hermano, mire, ahora a esto voy. Este movimiento apostólico y profético, lo único que ha hecho de estos predicadores son empresarios religiosos, poderosos empresarios religiosos. Ahora, escúchame bien, por favor, ponme cuidado, hermano, hermana y suegra. Esto no se quedó ahí. La cereza sobre el pastel. Primero el G12, luego el movimiento apostólico y profético. Ahora sí viene la última etapa de la apostasía, de la cual estamos siendo testigos. Escuchen bien lo que les voy a decir aquí en Lima, Perú. Escuchen bien, porque esto se ve en el mundo. ¿No ves, piratín? Más te vale. Esta vez te voy a dejar piratear. Y donde que no pirateas te lincho, te exorcizo. Escuche bien. Todos estos apóstoles y profetas, toditos ellos, los va a ver usted comulgar con curas católicos dentro de poco tiempo, abiertamente. ¿Sabe por qué? Porque la cereza sobre el pastel no es el movimiento apostólico. No, mi amigo. El diablo quiere algo más. ¿Sabe qué? Que todos estos tipos, apostolines de la prosperidad, terminen aceptando y regresando al ecumenismo y al Vaticano, reconociendo como máxima autoridad al Papa. A eso van. Ellos ya lo han manifestado, como mencioné hace un momento, que el Papa es un siervo de Dios. Han dicho que el Papa es un siervo de Dios. Han dicho que es un profeta. Yo me acuerdo, cuando a mí me tocó ir a predicar al Brasil, el año pasado, me contaban muchos pastores brasileños sorprendidos, que cuando el Papa visitó el Brasil, en su primer viaje a Latinoamérica, no entró a la Argentina, entró al Brasil, cantidades de pastores evangélicos lo fueron a recibir al Papa. Es más, yo sé que en mi país de nacimiento, Bolivia, y en el Ecuador, donde estuvo el Papa, los pastores evangélicos fueron a recibir al Papa. Tuvieron una audiencia privada con él. La pregunta es, ¿de qué pueden hablar en común entre los dos? Solamente le pregunto eso. ¿Qué pueden tener en común? Yo personalmente, si me encuentro con el Papa mañana en la calle, yo le voy a decir, oh, hijo del diablo, arrepentite. Deja de predicar papelitos y lee la Biblia alguna vez en tu vida y predicar la verdad. Te vas a ir al infierno por mentiroso, falso apóstol. Encima te crees Dios. Te declaras Papa, Santo Padre, cuando el único Padre es el que está en el cielo. Usurpador. Te declarás sumo pontífice cuando nuestro sumo sacerdote es Cristo. Y para colmo, te declarás vicario del Hijo de Dios, o sea, representante del Hijo de Dios. Tú te crees el Espíritu Santo. Oye, arrepentite, hijo del diablo, blasfemo. Eso yo le diría al Papa, pero estos no le dicen eso, le dicen su santidad. Jefecito, patrón, mande. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han vuelto al sistema. Están en el mismo negocio chueco. Están llevando a la perdición a la gente. Vuelvo y lo digo, yo no tengo nada en contra de los católicos, pero sí el catolicismo es una doctrina totalmente antibíblica, anticristiana. La Biblia enseña que Jesucristo es el único camino al Padre. Los católicos dicen que tú te puedes ir por la María, por los santos. ¿Qué hace el católico? El católico va y le pide al sacristán. El sacristán le pide al monaguillo. El monaguillo habla con el cura. El cura ruega a todos los santos, San Antonio, Santo Tomás, Santa Juana, bla. Luego le ruega a la María y luego tratan de hablar con Jesús. Y cuando llegan a Jesús, Jesús les dice, rechazaos.
Queremos hablar con Dios. No, lo siento, no van a poder. ¿Por qué? Porque para llegar al Padre es por mí. Punto, se acabó. Yo soy el camino al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Listo, se acabó. Ah, pues hermano. Entonces, ¿qué han hecho? Han puesto, por ejemplo, dicen ellos que la Virgen María es la intercesora por el pecador. Increíble. Enseñan los católicos que la María es la intercesora. ¿Cuál fue el gran error de los grandes errores que, por ejemplo, tuvo la Iglesia Católica en la historia? Agarrar, sacar al Espíritu Santo y meter a la María en su lugar. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre. Es el Espíritu Santo el que intercede. Pero los católicos ahora se inventaron, ¿verdad? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Después de Dios te salve María. ¿Y ahora quién salva a quién, pues, viejo? Ruega por nosotros y Dios te salve. Y si la María no es salva, ¿cómo te va a salvar a vos, cabezón? Ese es el problema, para que vea la mentira. ¿Cómo se descubre una mentira en el derecho? ¿Cómo se descubre una mentira? A mí mi catedrático en Derecho Romano me enseñó. La mentira en el juicio se descubre en la contradicción del declarante. Listo, se acabó. Ahí está. La mentira se descubre en el juicio en la contradicción del declarante. Porque el que está en la verdad no cambia de versión, pero el que está mintiendo tiene que estar arreglando las cosas cada rato. Es una mentira, hermano. La mentira siempre se contradice, porque la mentira nunca será verdad. La verdad es única, inmutable, eterna, perfecta, no tiene nada que cambiar. Y la verdad es Cristo. Ese es el problema. Ahora mire, a esto voy. El movimiento ecuménico ha crecido y va a crecer de una manera impresionante. Usted de aquí a pocos meses va a ver a grandes, entre comillas, predicadores invitando a curas católicos a predicar en sus templos. Usted lo va a ver, cosa normal. Cosa normal. Ya no te sorprendas ir a un culto, a una iglesia evangélica y que el invitado a dictar el seminario o la prédica sea un cura o una monja. No te sorprendas. ¿Por qué? Porque estos tipos no son evangélicos, son ecuménicos. ¿Y todo por qué? Porque detrás de ellos hay un espíritu. Y la Biblia dice que es el espíritu del anticristo. Porque salieran de nosotros, pero no eran nuestros. Porque si hubieran sido nuestros, hubieran permanecido con nosotros. Salieron pues de nosotros para que se manifieste que no todos los que están entre nosotros son nuestros. Tal es el espíritu del anticristo, el cual oísteis que ya viene y ya está en el mundo. Lo dice 1 de Juan capítulo 2. Increíble. El espíritu del anticristo. Y ahora, ¿a qué voy con esto? Remate, tiro de gracia antes de entrar a los versículos bíblicos porque recién voy a comenzar la prédica. Escuchen, suegra. No, aquí viene el tema, aquí viene el serio. Escuche bien. ¿Sabe qué es lo que está pasando? ¿A dónde va esto? Todos. Al levantamiento del anticristo. Escuche bien. Toda esta gente, a ver, mire, a ver, se la voy a poner más clara. Cuando ocurre el arrebatamiento y estas iglesias de la prosperidad, con toda su gente, se hayan quedado, ¿qué cree que van a hacer? Piense. ¿Qué cree usted que van a hacer los Cash Luna, los Dante Gebel, todos esos hijos del diablo? Cuando ocurre el arrebatamiento y se dé cuenta que se quedaron ellos y todos los burros que le siguen. Toditos se van a ir a postrar ante el anticristo. Porque se van a identificar con él. Aunque usted no crea, mi amigo. Iglesia que no espera a Cristo se postrará ante el anticristo. Así de simple.